Regla del producto para encontrar la derivada del producto de dos funciones. En primer lugar, es importante señalar que la derivada de un producto f por g no es igual en general al producto de derivadas, es decir, no es igual en general a f' por g'. Si f' de x y g' de x existen, entonces la derivada de f de x por g de x es igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Esta regla de derivación del producto se suele recordar de la siguiente manera. La derivada de un producto f por g es igual al primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Veamos este ejemplo de la derivada del producto entre x3 y logaritmo natural de x. En este caso, pues, la función f, x3, la función g, es logaritmo natural de x. Entonces, aplicando la regla del producto, la derivada de ese producto nos va a dar el primero sin derivar, x3, por la derivada del segundo término, por la derivada del logaritmo natural de x, más, al contrario, el segundo término, g, sin derivar, logaritmo de x, por la derivada del primer término. Esto nos da entonces igual a x3 sin derivar. La derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x, entonces por 1 sobre x, más logaritmo natural de x por la derivada de la función x3 por la regla de la potencia, se baja la potencia 3 y se le resta 1 al exponente y entonces nos da 3x2. Por tanto, vamos a tener, aquí podemos cancelar este x con un x de arriba y como arriba está x al cubo nos va a quedar x al cuadrado más 3x2 por logaritmo natural de x. Ahí podemos sacar factor común x2 que aparece en ambos términos y nos va a quedar entonces x2 que multiplica a 1. En el primer término solo está x2, entonces al sacarlo del factor común queda un 1. Más, en el segundo término, queda 3 logaritmo natural de x. Regla del cociente para encontrar la derivada del cociente o división entre dos funciones f y g. Es importante señalar que la derivada del cociente f sobre g no es igual en general al cociente de derivadas, es decir, en general no es igual a f' sobre g'. La regla del cociente afirma que si f' y g' de x existen, entonces la derivada del cociente f sobre g es igual a el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Aquí es muy importante resaltar que, dado en que aquí en la mitad hay un signo menos, entonces no se pueden intercambiar este primer término con este segundo término. Siempre el primer término que va ahí lleva la derivada del numerador, es decir, primero aparece la derivada del numerador multiplicada por el denominador g sin derivar y luego, después del menos, aparecen al contrario el numerador sin derivar por la derivada del denominador y sobre el denominador al cuadrado toda la expresión. Calculemos la derivada de esta función que se llama y igual a 3x menos 4 dividido 3x más 2. Entonces apliquemos la regla del cociente para obtener que y' es igual entonces a el denominador 3x más 2 sin derivar por la derivada del numerador, la derivada de 3x menos 4 menos, al contrario, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y toda la expresión dividida entre el denominador al cuadrado. La derivada de 3x menos 4 es simplemente 3.
porque la derivada de x es 1, entonces queda 3 por 1, 3, y la derivada del 4, por ser una constante sola, es 0. Entonces la derivada de 3x menos 4 es 3, menos 3x menos 4 por la derivada de 3x más 2 es igual también a 3, porque la derivada de x es 1, entonces queda 3 por 1, y la derivada de la constante 2 es 0. Entonces ahí también queda 3. Acá apliquemos propiedad distributiva por este 3 multiplicando todo este paréntesis. 3 por 3x da 9x. 3 por 2 da 6. Menos, acá también por propiedad distributiva, 3 por 3x da 9x, pero con este menos que está atrás queda menos 9x. Y 3 por menos 4 da menos 12. Con el menos que está atrás da más 12. Observemos que este 9x está positivo, se cancela con este 9x que está negativo. Queda entonces más 6, más 12, eso da 18 positivo, dividido 3x más 2 al cuadrado.